escuchado acerca del rey David, ¿cierto que sí? El rey David es un personaje de la Biblia muy conocido, que sabemos de pronto desde sus inicios, también en su adultez, en su juventud y en su adultez. Fíjese que David estuvo siempre acostumbrado a tener una vida de aventuras. Desde pequeño hasta que lo coronaron rey, siempre estuvo experimentando diferentes situaciones en su vida llenas de adrenalina. O sea, David no era un personaje que simplemente se dedicaba a una labor, sino que él se dedicó a realizar muchas actividades en su vida, desde pelear con osos y leones para proteger a las ovejas, hasta poder entonces llevar o digamos dirigir sangrientas batallas. Era un guerrero, era una persona que había sido preparada desde muy pequeñito para hacerle frente a todos esos obstáculos que pudiesen venir a arrebatar lo que estaba en sus manos. Pero lo que es cierto es que desde el momento en que David fue ungido por Samuel, ¿recuerdan esa parte de donde Samuel va y por dirección del Señor? Porque el Señor le dice: ya he escogido un rey, así que dirígete. Y desde ese momento en que el Señor lo elige y David es ungido como rey, su vida da un giro de 180 grados. En ese momento, cuando es ungido, David no empieza a reinar. Pasan muchos años para que David empiece a reinar. Desde que entra al servicio del rey hasta que, obviamente, llega a reinar sobre todo Israel. Pero toda la vida de David es interesante. Yo le animo a que usted pueda leer los dos libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, y usted se va a dar cuenta de quién era David, desde sus inicios, desde su familia, cómo estaba rodeado hasta el último momento en que él descansa, en que él muere. David fue predestinado por Dios para ser rey. David tenía todas las características de lo que iba a ser un rey, a pesar de que muchas otras personas no lo vieran así, a pesar de que muchas otras personas, empezando por su familia, por su padre y sus hermanos, consideraran que no era apto para hacerlo. Y una vez que David empieza a servir al rey Saúl, que entra al palacio, dice la palabra que Saúl lo hizo que él dirigiera a sus ejércitos en cada batalla para enfrentarse ante los filisteos. Pero cuando vio que el Señor estaba con David y que siempre tenía éxito en cada una de las batallas, la palabra dice que Saúl miró con recelo a David, y que desde ese mismo momento Saúl decidió ser enemigo de David. No David de Saúl. David entendía y tenía claro que estaba al servicio del rey, que estaba en el palacio, que él no se lo merecía, que nunca lo había pensado, pero estaba allí. Pero Saúl, en su corazón, siendo el rey, fue quien decidió estar en contra de David por toda la vida. Y eso es algo impresionante, porque David nunca pidió que lo llevaran al servicio del rey. David nunca pidió que lo sacaran de cuidar las ovejas de su papá. Él estaba allí, estaba cómodo, estaba tranquilo, él sabía cómo manejar la situación, él sabía qué hacer. Pero de repente su vida cambia, y no solamente para recibir gloria por todas las batallas ganadas, sino que aquel que lo había escogido para estar a su servicio ahora estaba en contra. Ahora no lo quería ver. Ahora sencillamente había determinado en su corazón ir en contra de David por el resto de los días. Así que la envidia de Saúl hizo que David huyera. Hizo que David dejara no solo su casa, no solo el palacio, sino que huyera a cuevas, que huyera a bosques, que huyera al desierto. Ya no era tan cómoda la vida de David. Primera Samuel, versículo 23, 14, nos habla de la condición en la que él se encontraba. Por muchos años, no fueron uno, no fueron dos, fueron muchos años en las que, como dice la palabra, David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Sif.
Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Yo quiero que me ayude con la imaginación. No sé si de pronto usted ha sufrido una persecución en su trabajo o con su familia o con los vecinos, pero esto era lo que estaba viviendo David. David no pidió estar en esa situación, pero estaba. Y dice, se estableció en los refugios del desierto. Pero aún en la dificultad, la palabra me dice que Dios no lo entregó en manos de Saúl. Aún establecido en el desierto, el Señor siempre guardó la vida de David. Y no solamente lo guardó, sino que se encargó en diferentes momentos, mientras él habitaba el desierto, de recordarle quién era él, de recordarle por qué lo había llevado al palacio, de recordarle por qué lo había escogido. Primera de Samuel, versículo 23, en este mismo capítulo, versículos 16 y 17. Aquí viene el primer recordatorio del Señor para David. ¿Sabe por qué? Solamente imagínenselo. David era muy joven en este momento y estaba huyendo, estaba en el desierto, estaba solo, no estaba con su familia. Pero entonces el Señor le envía el primer recordatorio y se encuentra con Jonatán, su mejor amigo, y dice: Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. Le dijo: no tengas miedo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. El primer recordatorio de parte del Señor para David, habitando en el desierto, de parte de la familia de aquel que lo estaba persiguiendo. Segundo recordatorio, versículo 24 de Primera de Samuel, capítulo 24 de Primera de Samuel, versículos 19 y 20. Y aquí es un recordatorio muy especial, porque quien le recuerda por qué fue escogido por Dios es su propio enemigo. Y le dice Saúl a David: ¿quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Ese es el primer encuentro en ese exilio que tuvo David, que se encuentra con Saúl. Y que en ese momento David perfectamente hubiese podido decidir tomar la vida de Saúl. Se encontró a la persona que lo viene persiguiendo y quiere la destrucción para él. Pero David dice: yo no soy quien para levantar mi mano contra el ungido, contra el que ha separado el Señor. Y cuando Saúl se da cuenta, le dice esto. Y entonces dice: ok, yo entiendo que usted va a ser el rey, pero ¿sabe una cosa? Saúl lo siguió persiguiendo, pero aún así le recordó quién era y para qué había sido elegido. Y un tercer recordatorio en todo ese proceso de refugiarse en el desierto, de correr, de estar escondido en cuevas, es en el capítulo 25. Versículos 28 y 30. Primera de Samuel 25, versículos 28 y 30. Y es una mujer que casi muere a manos de David. ¿Quién le recuerda? Abigail. Y dice: yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aún si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos estarán lanzados a la destrucción. Versículo 30. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, y esta mujer le hace una petición, pero nuevamente le recuerda: usted ha sido elegido para gobernar sobre Israel. Es un muchacho que está siendo perseguido,
que lo quieren matar, no ha hecho nada para ello, pero fue ungido para ser el rey. No está en la posición de rey, para nada. Es un fugitivo, está huyendo. Pero 3 personas claves en su vida vienen de parte del Señor y le recuerdan quién es Él. ¿Sabe por qué el Señor hace eso? Porque el Señor conocía cómo la estaba pasando David. David estaba viviendo en el desierto. David estaba solo. Estaba acostumbrado a estar en su casa y no era muy bien querido por sus hermanos, pero tenía casa. Se podía bañar todos los días. Tenía su rutina de cuidar a sus ovejas. Ahora no. Ahora todo había cambiado y sin que él lo pidiera, sin que él se imaginara qué era lo que estaba pasando. Tenía una promesa, ser rey, pero la estaba pasando muy mal. Por eso el Señor viene y le dice: tú eres el rey. Tú has sido elegido. Y eso debe de haber reconfortado a David. Como que, listo, me quieren matar, vienen en contra mío, pero hay una promesa sobre mi vida. El Señor estaba con David. El Señor hablaba con David. David hablaba con el Señor. En esos momentos de intimidad que él aprendió cuando cuidaba a sus ovejas, él estableció una relación de intimidad con el Señor. Él se comunicaba con él. A veces no entendemos por qué pasan ciertas circunstancias en nuestra vida, pero cuando llega un punto decisivo o un momento decisivo decimos: ahora comprendo por qué viví esto. Ahora comprendo por qué tuve que aprender esta situación como tal. Había una comunicación directa entre ellos dos. Y el Señor lo guardaba y el Señor lo respaldaba. Pero ¿sabe una cosa? Hubo un momento en que David dejó de hablar con el Señor. Hubo un momento en que, a pesar de los recordatorios, a pesar de que el Señor lo guardaba, de que nunca lo entregó en manos de Saúl, de que lo libró de tomar la vida de ciertas personas, David empezó a hablar consigo mismo. Y entró en algo que se llama un monólogo. Y cuando hablamos de un monólogo, es una expresión oral que puede ser en voz alta, que otras personas pueden escuchar, pero que para nada estamos pidiendo opinión. Es un argumento, una reflexión para mí mismo. Es lo que yo pienso, lo que yo creo, y empiezo a hablar conmigo mismo. Y empiezo a resolver la situación, empiezo a repartir, empiezo a mirar cómo haría, qué no haría, a quién le hablaría. Eso es un monólogo. Y David entró en una conversación consigo mismo. En la segunda oportunidad que David se enfrentó, o vio más bien, a Saúl, en donde le perdonó también la vida, donde él también hubiese podido decir: aquí me puedo librar definitivamente de él, en esa segunda oportunidad tuvo una conversación consigo mismo. Se olvidó de quién estaba delante de él. Primera de Samuel, capítulo 26, el último versículo 25, y luego leemos los 3 primeros versículos del 27. Capítulo 26, versículo 25, le dice Saúl a David: bendito seas, David, hijo mío. Esto fue cuando David le perdona la vida. Respondió Saúl: tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Le está diciendo su enemigo. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Esta es la segunda vez en que David le perdona la vida a Saúl. Y Saúl nuevamente le dice: te va a ir muy bien. Pero mira lo que dicen los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 27. Con todo, David pensaba: un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Versículo 2. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquis, hijo de Maón. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquis.
¿Usted se acuerda a qué gigante mató David? ¿De dónde era Goliat? Filisteo. ¿A dónde se fue a refugiar David? A tierra de filisteos. ¿Cómo así? O sea, el Señor le viene recordando que está con él, que no va a ponerlo, el Señor no lo va a dar en manos de Saúl, pero el versículo 1 dice, con todo David pensaba, en algún momento voy a morir en manos de Saúl. ¿No se le hace familiar eso? En algún momento Saúl me va a alcanzar, en algún momento me va a matar. Pero el Señor se había encargado de recordarle todo este tiempo cuál era su destino. Pero por un momento David quiso más bien conversar con él mismo. Primer punto. ¿Usted vio cómo se llamaba la enseñanza? Cobra ánimo. Y es que David está en una situación muy complicada. David tiene miedo. David no se quiere morir. Por eso busca su propio refugio. Y el primer punto es esconderse con el enemigo. Y esto fue lo que hizo David. Decidió ir a esconderse con el enemigo. A pesar de que había tenido 2 oportunidades de matar a David, no lo había hecho y el Señor lo había respaldado. A pesar de que su mejor amigo y otra mujer habían venido a decirle, usted es el rey, usted es el elegido del Señor. Nadie lo va a matar. Miren, le recuerdo lo que le decía a Abigail. Su dinastía se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. ¿Pero qué pasó? Porque David decidió irse con el enemigo. De una u otra forma es como, pues los míos me buscan, los míos están en contra, no me ayudan, no me apoyan, pues ¿qué más da? Finalmente me voy con ellos. Y como dice acá, él finalmente llegó a tierra filistea. David no consultó al Señor. David no le preguntó qué debía hacer, caso contrario a otros momentos en los que David le consultaba al Señor si tenía que ir a atacar o a defender una ciudad. En este momento no. Sencillamente David dijo, posiblemente me voy a morir, así que tengo que hacer algo para evitar la muerte. Y se va con los enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? En este caso, eran unos enemigos muy conocidos, los filisteos. Pero ¿qué otro tipo de enemigos pueden existir en nuestra vida a los cuales podemos recurrir cuando estamos habitando en el desierto o cuando estamos bajo una situación difícil? Entonces, muchas personas pueden recurrir al alcohol u otras sustancias, porque entonces si me embriago ya no voy a sentir la agonía de esta situación. Pero otras personas podrán pensar, mi esposo o mi esposa no me da lo que yo necesito, entonces yo voy a buscar otro tipo de refugio, yo voy a buscar a otro hombre, a otra mujer que me dé lo que yo necesito. Pero otros podrán pensar, pasa el tiempo, estoy solo, estoy sola, no encuentro a nadie, experimentemos. Y sencillamente tengamos sexo ocasional. Con quien me encuentre, con quien salga, miremos, porque yo no me quiero quedar solo, porque me aterra la soledad. Necesito un refugio. O la situación económica está muy tenaz, está muy difícil. Y no sobran las ofertas de negocios deshonestos. ¿Cuál es ese enemigo que siempre ha estado allí, tocando a la puerta, atacando? Porque eso era lo que hacían los filisteos. Pero finalmente David decide ir a refugiarse a tierra filistea. Cualquier hábito nocivo, cualquier pecado que tengamos en nuestra vida, ya sea porque lo dejamos ahí, porque conozco al Señor, porque entiendo que no debo tomarlo, o porque viene y toca mi puerta por primera vez, siempre va a ser enemigo de mi posición como hijo de Dios.
el futuro rey se fue a refugiar con sus enemigos. ¿Cuál es ese enemigo en el cual nos estamos escondiendo? Y creemos que esa va a ser la solución. Y creemos que eso va a ser lo que nos va a generar estabilidad, lo que nos va a dar paz, lo que nos va a dar tranquilidad. ¿Y sabe qué? Tal vez se pueda experimentar, pero de manera temporal. Eso fue lo que pasó con David. Él experimentó paz y tranquilidad, pero de manera temporal. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 28 y 29. Nos vamos a devolver unos cuantos capítulos para que podamos entender lo que estamos hablando. Primera de Samuel 18, versículo 28 y 29 dice: Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. David tenía muy claro qué era lo que pasaba, muy claro, pero él decidió adelantarse, él decidió tomar una decisión y no consultar al Señor. Hay momentos difíciles en nuestra vida y sobre todo cuando uno conoce al Señor, a veces se hacen como más evidentes y más fuertes. Y muchas personas pueden decir: desde que yo conozco al Señor, desde que yo camino con el Señor, la cosa está más compleja. Tengo más problemas en mi casa, la situación económica se movió, algo está pasando, algo está sucediendo. Y la pregunta es: cuando estoy cansado de tratar, ¿cómo manejo o cómo respondo en los momentos difíciles? Cuando las cosas no fluyen, cuando hay dificultades, ¿cómo manejo los momentos difíciles? Lo que usted y yo decidimos sin conversar con Dios, sin consultar al Señor, eso tal vez puede disminuir o apaciguar un poco el malestar o la angustia, pero no lo va a resolver. No podemos dejar engañarnos, no nos podemos dejar engañar por la tristeza, no nos podemos dejar engañar por la angustia, no nos podemos dejar engañar por la iliquidez y tomar decisiones apresuradas. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta está muy cerca. David se dejó engañar por la presión que traía sobre sus hombros y tomó una decisión a la ligera. Pero usted y yo no nos podemos dejar engañar por lo difícil que se esté presentando, porque la respuesta que estamos esperando está muy cerca. ¿Usted lo cree? Está muy cerca. ¿Cuántas decisiones hemos tomado porque creemos que Dios no va a llegar? Porque creemos que Dios se olvidó de mí. Porque vemos a otros bendecidos, porque vemos a otros levantados y digo: Señor, ¿y yo? Pero la respuesta estaba cerca. Por eso el Señor le mandó 3 recordatorios a David, porque sabía lo que iba a pasar con David. Proverbios capítulo 14, versículos 12 y 13. Si usted tiene su Biblia y lo puede subrayar, sería importante. Proverbios capítulo 14, versículos 12 y 13 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. También de reírse duele el corazón, y hay alegrías que acaban en tristezas. Mire, eso a mí me parece impactante, porque esto tiene que ver con la capacidad del ser humano para tomar decisiones. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Es por ahí. Vámonos. Las puertas se abrieron de par en par. Vámonos por ahí. Pero yo no le preguntaba al Señor. Y si le he preguntado, el Señor no me ha respondido. Pero aún así, yo me meto con toda. También de reírse duele el corazón, y hay alegrías que acaban en tristezas. En el capítulo 27 de Primera de Samuel, en el versículo 4, dice: en efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gad,
dejó de perseguirlo. Fue una solución temporal. Y David dijo, funcionó. Ya Saúl no me persigue. Ya Saúl se olvidó de mí. Y esto nos da paso para el segundo punto. Y es que no solo me escondo con el enemigo, no solo me escondo con aquello o aquel que yo considero que me va a dar libertad, que me va a dar tranquilidad, sino que cierro un trato con el enemigo. Nuestro segundo punto. Cerrar un trato con el enemigo. Y cuando yo negocio y cierro el trato con el enemigo, caemos en posición de siervos. Un siervo es una persona que está enteramente sometida y entregada al servicio de otro. Y eso fue lo que pasó con el futuro rey de Israel. Esto fue lo que pasó con David. 1 Samuel 27, ahora sí leamos 4 y 5. El versículo 5 dice: David le dijo a Aquis: si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. David estaba recién llegado y se puso a entera disposición de su enemigo. Este siervo suyo. Cuando nosotros cerramos negocio con el enemigo, nos ponemos en una posición de siervo. Al refugiarse David con el enemigo, obtuvo una solución temporal. Saúl dejó de perseguirlo, pero le costó caro. ¿Y era qué? Volverse siervo. Estar a disposición del rey, del gobernante de esa zona. Eso le generó alivio a David. Ya no querían matarlo. Pero eso hizo que David tomara una posición de apariencias, de mentiras, de engaños. ¿Sabe por qué? David vivió en pueblo filisteo 1 año y 4 meses. Usted lo puede ver ahí, si usted sigue leyendo todo este capítulo, en el versículo 7 le confirma. Vivió 1 año y 4 meses en territorio filisteo. Y la palabra nos dice que David sostuvo un patrón de conducta. ¿Sabe cuál? Pues resulta que David, por ser hebreo, por ser israelita, era enemigo de los filisteos. Pero cuando él llega donde el rey Aquis y le dice: estoy a tu servicio, entonces el rey dice: ok, este es un buen guerrero, ha matado a varios, me sirve, ¿cierto? Es un buen prospecto en mi ejército. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra que David salía a hacer batallas muy sangrientas, ¿cierto?, en contra de pueblos enemigos de Israel. Pero cuando Aquis le preguntaba que dónde estaba, David le decía: ataqué a un pueblo de X, de Judá, de Israel. Le decía mentiras. Le decía: estoy atacando a Israel. Entonces el rey decía: genial, se está haciendo odioso al mismo pueblo. Ya no lo van a querer, así que él me va a servir para siempre. Y eso usted lo puede ver en el versículo 12. No está en pantalla, de ahí del capítulo 27. Dice: Aquis, por su parte, confiaba en David y se decía: David se está haciendo odioso a los israelitas, su propia gente. Sin duda me servirá para siempre. A David le tocó utilizar una fachada, le tocó asumir un papel que no debía asumir. Mintió, engañó, aparentó. Él necesitaba aparentar ser bueno y confiable delante de su enemigo, para que le pudiese permitir seguir refugiándose en este lugar. David se olvidó de su posición como rey y volvió a una posición de esclavo, de siervo, porque tenía miedo de lo que le podía hacer el hombre. David no quería perder el beneficio del cuidado que tenía Aquis sobre él. Eso era lo que él consideraba seguro para su vida, pero ya había negociado principios, ya había negociado lo que dirigía su vida. Romanos capítulo 8, versículo 15. Fíjense que cuando nosotros
nos decidimos refugiar con el enemigo y aparte hacer un trato con el enemigo y volvemos a una posición de siervo en donde ya no tenemos la capacidad de elegir aparentemente, sino que hacemos lo que el enemigo nos dicta que debemos hacer porque nos gobierna. Entonces, si yo temo que las cosas salgan a la luz y que pierda beneficios, opto por la mentira. Pero cuando yo empiezo a mentir, como dice la escritura, empiezo a tener un patrón de vida y empiezo a volver a mentir con mayor frecuencia y vuelvo a una posición de siervo. Romanos capítulo 8 versículo 10 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Ustedes no recibieron un espíritu que los vuelva a esclavizar, pero somos nosotros voluntariamente quienes a veces decidimos volver a esclavizarnos, quienes decidimos volver a ocupar una posición de siervo, porque no consultamos al Señor, porque no esperamos la respuesta del Señor. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Nosotros estamos llamados a vivir en libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Qué hace el enemigo? Esclaviza. La pregunta es para cada uno de nosotros: ¿qué me quiere esclavizar nuevamente? ¿Cuál es ese enemigo? ¿Cuál es ese pecado que toca nuestra puerta constantemente y que me ofrece un alivio temporal, que me ofrece un descanso temporal, pero que lo único que busca es esclavizarnos nuevamente? El rey era siervo de su enemigo. Nosotros somos hijos de Dios y el hijo escucha al papá. Es lo que se debe hacer, ¿cierto? Pero quienes tenemos hijos, a veces es súper difícil que el hijo escuche al papá. Y todos nosotros aquí somos hijos y tuvimos momentos en los cuales difícilmente escuchamos a nuestros padres. Tercer punto. Terrible la perspectiva con la que estamos viendo a David. Él estaba cómodo, pero desde acá estamos diciendo: ¿cómo hizo eso? Pero ¿sabe una cosa? Hasta el momento Dios no ha vuelto a hablar con David, porque David no ha hablado con él. Pero es que Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre bondadoso y misericordioso, y lo que ha salido de su boca sencillamente se va a hacer, se va a cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Que Él no va a evitar que nos estemos cayendo, tropezando. Eso es una decisión de nosotros. ¿Cuánto nos vamos a seguir cayendo? ¿Cuánto vamos a seguir tropezándonos? Y el tercer punto es un punto de quiebre para David. David estaba joven, David no era un adulto mayor, estaba joven, tenía toda la fuerza, pero viene uno de tantos puntos de quiebre en su vida. Aquí viene uno muy importante. Dígame qué más podría sucederle a David. Estaba siendo perseguido, se refugió en tierra filistea que eran sus enemigos, tenía que estar mintiendo cada vez que salía a pelear en contra de sus enemigos reales, pero decir que estaba peleando en contra de Israel. ¿Qué más le podía suceder? Pues fíjense que sí. Resulta que los filisteos dijeron: vámonos a pelear contra Israel. Pues eso es como nuestro hábito. Chévere, vamos otra vez a pelear contra ellos. ¿Y sabe qué pasa? Pues Aquis le dijo a su siervo David: usted y sus hombres vienen a pelear conmigo. O sea, David se iba a enfrentar con su pueblo. Pero David le dice: está bien, ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquis, estoy leyendo versículos 2 del capítulo 28 que está en pantalla. Si es así, añadió Aquis, de ahora en adelante te nombro, lo subió rango, mi guardaespaldas. Listo, ya no era el que estaba por ahí, ya lo subió un poquito de rango. O sea, usted me va a cuidar la espalda a mí. ¿Usted se imagina eso? O sea, yo no sé qué estaba pasando en la mente de David. Voy a volver a ver a Saúl y estoy con el enemigo y voy a ir en contra. O sea,
¿qué está pasando? Y aparte, soy el que está al lado del rey, del que gobierna todo eso. Pero él no para. Ellos salieron a batalla y se encontraron con los otros generales de los filisteos. Y cuando ellos vieron a David, le dijeron a Aquis: ¿y este qué hace aquí? Todos ellos son hebreos, ellos no pueden estar aquí. Y Aquis le habló de maravillas de David, y le dijeron: no, porque no sabemos si en batalla se voltee y vengan contra nosotros, así que sáquenos. Y otra vez David es rechazado. Y Aquis le dice: qué pena contigo, pero tú tienes que devolver. Ok, se devuelve. Pero eso no es tan horrible. Para un guerrero sí. Y más todo lo que estaba pasando. Tal vez él dijo: me salvé de hacerle frente a Saúl. Pero ¿sabe qué? Pasaron 3 días de camino para que ellos regresaran a Siglat, que era la ciudad o el pueblo que el rey Aquis le había dado para que habitara con sus hombres. Ojo, que en ese momento David tenía 600 hombres batallando con él, pero no eran solo los hombres, eran con sus esposas y con sus hijos. O sea, tenía un pueblo numeroso. Y cuando él llegó al tercer día de devolverse del lugar donde había llegado para la batalla, cuando llegó a la ciudad, se encontró con que la ciudad estaba quemada, estaba arruinada, y no estaban ni sus mujeres ni sus hijos. ¿Qué había pasado? Pues uno de sus tantos enemigos, los amalecitas, habían entrado y habían destruido la ciudad. ¿Qué más le puede pasar? No sirvió de guardaespaldas, pero aparte se le llevan todo lo que tiene. ¿Qué pasaría si usted y yo estuviéramos en una situación de estas? Él sabía en su mente que iba a regresar y ellos estaban, pero cuando regresó no fue así. Todo lo que él había creído seguro en su vida se había esfumado y no había estado allí para defenderlo. Sencillamente el enemigo volvió y entró e hizo estragos. Eso fue un punto de quiebre para David. Primera de Samuel, seguimos en Samuel, capítulo 30, versículo 4, dice: David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Solo quiero que se imagine ese momento. Eran hombres guerreros, habían batallado, pero todo se les había esfumado. Sin embargo, la palabra dice que llevaron cautivo a sus mujeres y a sus niños, pero no habían matado a ninguno. Todos estaban vivos, pero se los habían llevado. La cuestión cambió. La situación cambió radicalmente para David. Y aquí nuevamente se enfrenta ante una decisión de vida o muerte. Aquí nuevamente necesita hacer algo. Necesita tomar otra decisión. Pero ya David había cometido errores y había entendido que le habían salido caro. Así que aquí hay más algo muy trascendental. Es que esos 600 hombres eran los que se le habían añadido atrás cuando David estaba terrible, cuando David estaba en una cueva. Y habían empezado a caminar con él, eran fieles a David, daban su vida por David. Pero miren lo que pasa en el versículo 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. O sea, ya no tiene a nadie. Aún con los que peleaban, a raíz de su propia pérdida, quisieron ir en contra de David. Y ese fue el punto de quiebre para él, en donde él dijo: algo tiene que cambiar en mi vida. ¿Y sabe qué pasó? Sigue ahí en el versículo 6. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Pero cobró ánimo. La ciudad destruida, no tenía su familia, los suyos querían matarlo, lo tenían allí, y aparte hay un rey que lo está persiguiendo.
punto final, no hay más que hacer, hasta aquí llegué, muchos dirían. Pero David cobró ánimo. Y acto seguido lo que hizo fue consultar al Señor. Y en el versículo 8 dice, David consultó al Señor y le pregunta, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? ¿Y qué le dice el Señor? Persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. El Señor no se había olvidado, el Señor no se había escondido, el Señor no se había retractado de su palabra, así como lo hizo Aquis, y le dijo, devuélvete. El Señor es fiel y el Señor es bondadoso. Amén. Y en ese momento, cuando David dijo, ¿verdad que tengo a un Dios todopoderoso?, cobró ánimo, paró y dijo, estoy ya en el final, pero este no es el final. Yo creo que ahí retumbaban en su mente las palabras de Samuel cuando lo ungió, de Jonatán cuando le dijo, tú vas a ser el rey, de Saúl cuando le decía, yo sé que tú vas a ser el rey, y de Abigail cuando le decía, nadie te podrá hacer daño. Y cobró ánimo David, pero no cobró ánimo para seguir haciendo lo que él quería, cobró ánimo para reconocer su falta e ir y buscar al Señor y preguntarle al Señor. Y es lo que tenemos que hacer todos los días. ¿Sabe por qué? Porque David conversó nuevamente con Dios y recibió dirección. Y no solo dirección, sino que le dijo el final. A todos los rescatarás. No perderás a ninguno. David recobró, David recuperó todo lo que poseía, a los suyos, a todas las mujeres, pero también recobró algo importante, su posición como hijo de Dios. Ella no tenía que refugiarse con el enemigo, ella no tenía que volverse esclavo y siervo del enemigo. Él recobró su posición como hijo de Dios. El punto de quiebre detiene ese monólogo. El punto de quiebre donde yo veo que ya no puedo más, es lo que detiene el hecho de que yo siga planeando mi propio camino y creyendo que lo que yo considero que es correcto, así va a ser. El punto de quiebre hace que yo recuerde quién es Dios y cuál es mi posición como hijo. Y no solo recuperó a sus mujeres y a sus hijos, obtuvo más. El versículo 18 del capítulo 30 dice, David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Algo que no era correcto, pero luego hablamos de eso. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. No solo recuperó lo de él, trajo más de lo que no le había pertenecido. Porque cuando yo consulto al Señor, porque cuando yo entiendo que todo lo que yo planeé debe pasar por el Señor, es muy diferente. Porque a pesar que yo esté en la inmunda, que esté donde yo ya digo, no hay retorno, no, de aquí, ¿qué más puede pasar? Mire lo que pasó. David llegó hasta lo máximo y era perder lo que más amaba. Pero David recobró el ánimo. Salmo 86, versículo 5 y 7. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco porque tú me respondes. El Señor responde. Puede que no lo veamos como una persona, pero Dios habla. Cuando yo me comunico con el Señor, cuando yo voy a buscar al Señor, el Señor responde. Tú, Señor, eres bueno y perdonador.
Ese es nuestro Dios. Cuando David cobró ánimo y le preguntó al Señor, el Señor no le dijo: ay, ¿dónde está tu amigo Aquis? ¿Y dónde están a los que te habían ayudado? No, el Señor no hace lo que nosotros los seres humanos hacemos, que es sacarle en cara el error que hacen las personas. No, el Señor lo que le dice a David es: vaya, que los va a alcanzar. Tampoco nos evita las consecuencias de nuestros actos, porque si usted sigue conociendo la historia de David, se va a dar cuenta que David asumió consecuencia de sus actos. Y por último, Salmos 118, versículos 5 y 6. Desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Yo le invito a que juntos podamos leer estas dos porciones. Dice: desde mi angustia, en voz alta, todos, desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Y sabe quién es un simple mortal? Todo aquello a lo cual yo le tengo temor de que llegue a mi vida para gobernarme y para quitarme lo que Dios me ha entregado. Así que es tiempo de que usted y yo callemos nuestra propia voz, de que haya un punto de quiebre para que se termine el monólogo, para que ya no pensemos y creamos y con base en eso podamos hacer, sino que le preguntemos al Señor: ¿voy a encontrar? ¿Voy a hacerlo? ¿Lo compro? ¿Lo dejo? ¿Me voy? Dime, Señor, ¿qué hago? Pero lo más importante, ¿se acuerda de la enseñanza de domingos pasados de cena? Detenerme y escuchar. Porque a veces le preguntamos al Señor, pero no esperamos su respuesta. David estaba en una ciudad quemada, con ruinas, sin su familia. David pudo salir corriendo, lo querían matar. Pero David consultó al Señor y le dijo: ¿qué hago? O sea, no puedo más. No tengo nada más. ¿Qué hago? Y el Señor respondió: cobremos ánimo, porque en el punto en que tú y yo nos encontramos no es el punto final. Cierra tus ojos. Yo no conozco la condición, yo no conozco en qué te has refugiado, pero el Señor sí. El Señor conoce con qué batallamos todos los días. El Señor conoce cuáles son esos temores, cuáles son esos miedos profundos que nos asaltan en la noche y que nos muestran un panorama o un futuro terrible y que nos hablan de: no vas a lograr, no vas a poder, no vas a conseguir, te van a matar, vas a morir sin conocer, vas a morir sin obtener. Pero el Señor está allí esperando a que nosotros sencillamente dirijamos nuestros ojos hacia Él y que le digamos: ¿qué hago? Dime, ¿qué hago, papá? Yo ya no quiero ser siervo, yo ya no quiero ser esclavo, yo ya no quiero que me someta al temor, porque yo soy un hijo tuyo, porque tú, Señor, has dado promesas a mi vida. Samuel ungió a David siendo un muchachito, pero David llegó al palacio como rey siendo un adulto. Y todo ese tiempo el Señor estuvo con David y no permitió que nadie tomara la vida
de David. Ya no somos esclavos, ya no somos siervos del pecado, ya no somos siervos del temor, somos hijos de Dios. Y como hijos le preguntamos al Padre: ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me mueva? Dirígeme, Señor. Y espero pacientemente a que el Señor responda y a que el Señor me diga: ve, hazlo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque solamente en ti podemos cobrar ánimo, porque solamente en ti podemos experimentar la verdadera paz y alegría que el mundo no nos puede dar. Gracias, Espíritu Santo, te pido, Señor, que así como lo hicieron estos dos hombres y levantaron las manos de Moisés ante la batalla, tú, Señor, nos rodees y pongas, Señor, personas claves en nuestra vida que nos ayuden a levantar las manos, Señor, ante el cansancio, Jesús, y que tú, Jesús, como el estandarte, seas quien pelee nuestras batallas, Dios. Trae fortaleza, Jesús. Trae ánimo, Jesús. Levanta al caído, Señor. Hoy creemos nuevamente, Señor, y lo confesamos y lo creemos, Señor, porque tu palabra lo dice, que tú eres nuestro Padre, que tú eres Jehová, que tú eres Dios Todopoderoso, que tú has ganado, Señor, que tú estás con nosotros y no temeremos a un simple mortal, porque tú eres Dios bondadoso, porque tú eres Dios bueno, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque lo harás otra vez, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Abriste el mar
nuestra fe esta mañana. Gracias por recuperar nuestro ánimo. Gracias porque tú dices, cobra ánimo, hijo, hija. Iglesia, más radical, cobra ánimo, levántate, levántate. Yo soy tu Dios que te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cobra ánimo, hijo, cobra ánimo, hija. Y puedes cantar que tú eres hijo de hija de Dios. Y yo soy hijo de Dios. Yo soy